Gracias. Bueno, muy buenos días. Tengo el agrado de hacer una explicación de lo que significa daño emergente y lucro cesante. En realidad, yo realizo el cálculo actuarial, el cálculo que sirve de base para que un abogado proceda con el reclamo legal contra un agresor de un daño que le provoca a una persona, ya sea menor de edad, ya puede ser a la esposa, puede ser motivo de un crimen o que la persona, si es que no ha muerto, que quede inválida o que quede parcialmente enferma o accidentada. Entonces, el daño emergente tal vez lo podemos empezar con esta fórmula. En esta fórmula, este es el daño que ocurre en cada periodo después de que ocurre un hecho de una agresión física. Los siguientes años y meses, la persona continúa con la dolencia o con la invalidez y con los tratamientos médicos. Por lo tanto, en el caso del daño emergente, o digo, del lucro cesante, se calcula con tablas médicas, tablas de invalidez, ya sea por enfermedad o por accidente. Y en el caso de muerte, digamos, lo que se calcula es cuánto la persona, si no hubiera muerto, cuánto dinero hubiera continuado ganando, cuál hubiera sido su incremento salarial, su salario actual, cuál es y cuál es su incremento salarial por año. Y luego hay que tomar en cuenta, aquí dice la probabilidad de supervivencia. El salario por la probabilidad de supervivencia y también por la probabilidad de permanencia laboral. Si la persona, o sea, en el cálculo hay que tomar en cuenta cuatro decrementos en realidad. La probabilidad de retiro, de jubilación, de invalidez o muerte. Y todas estas probabilidades de la persona ya fallecida, como si la persona seguiría viva y cuánto estaría dejando de ganar en perjuicio de su familia o sus seres queridos. Entonces ocurren estas agresiones desde la escuela, desde el colegio. Hay personas que son agresivas y si causan un daño, digamos a un niño o a un joven o a una persona universitaria o a una persona mayor, tienen que resarcir los daños y perjuicios, tanto costos médicos, gastos de internación, gastos de hospitalización, etcétera, etcétera. La suma, en realidad, ya sea por muerte o por una agresión, a veces alcanza hasta $1.000.000. Depende de cómo se calculan los daños. Y para hacer este análisis es importante conocer la edad de la víctima. Cuanto más joven es, más años hubiera tenido la persona para continuar con vida y llegar hasta alrededor de los 100 años. Y todo ese periodo, lo que deja de ganar es lo que se tiene que pagar el agresor. O sea, actualmente, en la mayoría de las legislaciones, digamos, a un asesino lo meten a la cárcel por 30 años y después de los 30 años la persona sale como si no hubiera hecho nada, feliz de haber cumplido su pena. Pero no se trata solamente de, de recurrir a ese recurso, sino además de cobrar el daño que ha ejecutado. Por lo tanto, el preso en este caso, digamos a 30 años, tendría que realizar trabajos forzados o vender sus bienes para reparar el daño, aparte de tener una pena carcelaria. Luego, los salarios se toman en cuenta desde la fecha en que ocurrió el daño, con la función salarial, que es una función matemática actuarial, se va recorriendo hasta su edad de jubilación. Y cuando la persona se hubiera jubilado, si hubiera estado vivo, ¿cuál hubiera sido su renta de jubilación?
considerando que su salario actual, digamos que fuera, por decir algo, 120.000. Al momento de jubilarse, su salario era subido a 700.000, digamos, y el valor actual de su renta de jubilación hubiera sido, no sé, de un monto X que tendríamos que calcular, y para eso se toma en cuenta el porcentaje del incremento salarial, la tasa de descuento, la edad de jubilación según el país que se trate. Puede ser para el caso de Bolivia, de Perú, de Paraguay, de Chile, de Argentina, de otros países. En Argentina ya tenían tablas, pero se ha producido una inflación muy fuerte y probablemente esas tablas ya estén desactualizadas. Pero en todo caso, hay un conocimiento ya experimentado en casos similares. Entonces el daño es el que ocurre en el momento en que se produce una agresión, y el lucro cesante es el perjuicio que en realidad la persona deja de ganar por estar inválida o fallecida, ¿no? Y bueno, los gastos alcanzan inclusive hasta $1.000.000. Depende de cuál sea la persona y cuál sea su probabilidad. Pero este sistema de daño emergente y lucro cesante deberían utilizar los abogados para poder resarcir daños de personas agresivas. Y en eso consiste el daño emergente, el daño que se incurre, cuánto dura ese daño, si es que es temporal, y cuánto va a costar la internación, hospitalización, gastos médicos, em, cirugías, ya sea ambulatorias o cirugías en hospitales, gastos médicos, no digo medicamentos, análisis de laboratorio, etcétera, etcétera. Todos esos gastos se incluyen en el reclamo y los actuarios recurrimos a eso, ¿no? Ahora, por si acaso, mi correo es pensionmat@yahoo.com, que está disponible para cualquier país. Y este es mi celular. Este es el celular de Bolivia. Yo radico en Bolivia, pero realizo trabajos a distancia, ¿no? Mediante la computadora, mediante otros medios que el caso amerite. O también a veces viajo a los lugares para ver la composición de gastos eh, y la diferencia que puede haber en un país con relación a otro. Bueno, muchísimas gracias. Entonces les dejo, este es mi correo, pensionmat@yahoo.mat, y este es mi teléfono, si quieren comunicarse, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias por su atención y muy buenas tardes. Gracias.